Desde España quejándose, no estoy escuchando nada. Ya, ahí sí. ¿Ahora se escuchan? Se debería escuchar. ¿Dicen? Ya. Bueno, vamos a comenzar. Quien va llegando se va sumando a esto. Primero agradecerles a los asistentes, principalmente también a quienes organizan este coloquio internacional de cultura de masas, que es el grupo de cultura de masas. Entiendo que el doctorado en culturas contemporáneas de la UNCE, y entiendo también que el doctorado de arte y humanidades de LUSACH, y si me faltó algo, me disculpan por favor. Hoy día, en esta charla va a tener para mí, tiene mucho significado, tiene mucho trabajo, probablemente parte de mi vida está en esto, y ese es el lugar que tiene para mí hoy, digamos, ¿no? Van a ver que hay cosas que se van a repetir y que de una manera muy extraña comienzan en LUSACH y terminan en LUSACH, no sé por qué, pero este texto parte primero que nada contarles que de una solicitud que me hace una profesora y crítica llamada Patricia Espinosa, que fue mi guía de tesis. Una vez terminada mi tesis me dijo, bueno, sería bueno indicar por qué una persona que estudia en la academia y se dice feminista trabaja con reggaetón. Y yo dije, pero ¿eso es un libro? ¿Sabes cómo no? No es un párrafo. Bueno, y salió esto. El reggaetón es un objeto legítimo de estudio. Tengo que partir por ahí. Pero en el momento de presentarlo a una audiencia más o menos razonable respecto a las razones por las cuales una mujer feminista y con estudios académicos se hace cargo del reggaetón como tema de investigación, empiezan a ocurrir. Y en mi caso, esta también forma parte de mi quehacer laboral y creativo. Si eso se extrapola a adolescentes que han llegado a los talleres que he realizado, el tema es el mismo. Puede gustarme parte por solicitar un permiso y una validación. Parece que en verdad está sentado. Cuando no hay permiso, hay castigo, hay violencia. Eso es algo que todas las mujeres de esta escena, del reggaetón y de la academia, conocemos muy bien, ya sea en forma de burla, objeciones, menosprecio, aislamiento, censura o invisibilidad, ya sea en las redes sociales, en las productoras de eventos, medios, grupos de músicos o intelectuales y también, me atrevería a decir, en las instituciones. La academia ha siempre de la mano y por voz de varones. Ninguno realmente reggaetonero, ninguno bueno para el perreo. Guión, quizás el investigador gringo Wayne Marshall ha llegado a perrear, quizás, no nos conta, cierra de guión. Más, hemos sido nosotras, las mujeres y disidencias, quienes hemos explorado las expresiones culturales, corporales y de género en el reggaetón. De ahí que en lo que sigue no tengamos ni una sola cita escrita únicamente por un varón. Y esto tiene una razón y ruido de fondo. Las prácticas corporales reggaetoneras ponen en tensión la seriedad, la autoridad, es decir, la masculinidad desde la que se valida el conocimiento callejero, el tener calle, el respeto y la ley del más fuerte. Y esto los varones difícilmente se lo permiten porque compromete el cuerpo y su consecuente expresión de género. En lo sucesivo veremos cómo nos compromete a nosotras. Se lee esto, ¿no? Está muy... Sí. La cosificación. La denuncia sobre la misoginia, sexismo y el machismo en el reggaetón está socialmente extendida, sin importar geografía, franja etaria, género o posición política, aunque sí posee diferencias según la clase social y la raza. Estas denuncias se extienden a que cosifica a las mujeres, que es, comillas, vulgar y obscena, y que hace apología de la violencia y de la violación. Esta seguidilla de acusaciones les pone Mel Herrera, es una autora que voy a citar algunas veces, digamos, en este texto. La denuncia refiere a que nos presentaría como un pedazo de carne, que nos degrada y lo hace aún más cuando son las cantantes quienes se expresan de esa manera. Muchas de estas universalizaciones del juicio moral y social hoy forman parte de ese poco sentido común que naturaliza y neutraliza sensaciones, aprensiones, suspicacias e incomodidades desde una perspectiva hegemónica y de heterosexualidad obligatoria. Si hurgamos bajo estas telarañas tan unidas al miedo y al conservadurismo, nos encontramos con dimensiones históricas, políticas, sociales y culturales latentes
en este ritmo pegajoso y repetitivo, dignas de ser atendidas con generosidad y seriedad. En su muy reciente libro, Perreo, Cazzu, Julieta Cazzucchelli, cantante de trap y reggaetón en Argentina, ha puesto en primera voz cada una de las experiencias de violencia y autodescubrimiento respecto al feminismo y el reggaetón. Ante una entrevista realizada a Noriel, un colega boricua, donde se le acusa de que sus letras denigran a las mujeres, ella se pregunta, ¿realmente sus canciones eran tan violentas como para que se les comparara con golpear a una mujer? Porque ¿cómo no ibas a estar de acuerdo con que las letras del reggaetón son tan denigrantes y están llenas de discursos de superioridad del hombre por sobre la mujer? Yo, siendo mujer y feminista, debería ser la primera en coincidir con esto. ¿Qué estaba mal conmigo? Jamás me atrevería a dudar de que todo aspecto de la vida funciona conforme el patriarcado. El trap está exento de esta lógica, como tampoco el resto de los géneros. La realidad es que la música, en su totalidad, es la que no está exenta de responder al sistema patriarcal. Entonces, ¿es el reggaetón el género más machista de la música latina? ¿Es más machista el reggaetón o lo es la lente con la que lo miramos? La reflexión de Julieta es relevante porque ella encarna gran parte de la fantasmagoría relacionada a las mujeres y el reggaetón, sumado a que se reconoce públicamente como feminista y que de que hoy es madre, Lo que hay tras este libro y testimonio es una resistencia a volverse esa mujer pasiva con la que las conservadoras festinan y enjuician el reggaetón. Ella sabe que no, porque las mujeres y disidencias recibamos el mensaje sexual que conlleva esta música, nos comportaremos sumisamente y o bien nos sentiremos identificados con el relato que se vocifera. Cazzu dice, quizás a los varones críticos conservadores no se les ocurrió pensar que somos más inteligentes que eso, advirtió la cantante. Además, la generalización que recae sobre el género en su conjunto es injusto por incompleto. Desconoce el trabajo de otros y otras artistas, midiéndoles según las teclas que aprietan unos cuantos. Para nosotras, esa cosificación de la mujer posee un doble filo. Lo reconocemos, es innegable que el grueso de las líricas del género musical nos cosifican, en el sentido de que hablan desde una superioridad que, se supone, nos domina y nos reduce a un objeto para su satisfacción sexual, a los de los varones. Pero también sabemos que esto opera precisamente porque refleja el patriarcado que funde la sociedad en que vivimos y cantándola, el reggaetón no permite que esa violencia pase desapercibida, al contrario, la subraya. Nos enfrenta a todas, todos y todes a ella. Por otro lado, el reggaetón nos permite a mujeres y disidencias apropiarnos de esa violencia, música y ritmo como un arma de defensa, en el sentido de que nos permite conocer cuáles son las herramientas esperables, es decir, los activos femeninos, corporales y sexuales, para imperar sobre determinada escena y o espacio sociocultural. Y auditoras, reconocemos en este, comillas, estereotipo urbano, la cárcel donde habita un ideal de belleza y, al mismo tiempo, la llave para pagar por la autoridad sobre nuestra propia imagen y representación. Todo esto en un horizonte de demanda feminista sobre la soberanía identitaria, representacional y corporal. La cosificación no nos libera, comprendámoslo, pero sí nos otorga herramientas con las cuales podemos abrir puertas, caminos, imaginarios para navegar en un universo masculino, masculista, agresivo y autoritario, que ejerce poder sobre nosotras desde lo material, económico, representacional, ético, estético, y me faltarían más palabras que decir a ellas. Más, estos cuerpos e imágenes pueden ser reapropiados, subvirtiendo lo esperable, lo tradicional, lo discreto, lo sugerente, lo sexy. Subvertir aquí será también desbordar el permiso y la solicitud, tensionando el sexismo y la masculinidad tradicional, tensionando incluso a la academia al mandarnos solas, llevando el gesto hasta el final para ver si logramos correr el cerco y liberar esa calle cada vez más angosta y regresiva por la que transitamos. A tal conciencia de cosificación y subversión simbólica y política le llamaremos de ahora en adelante putería. Una percepción y entendimiento de que estamos participando voluntariamente de tal desborde y tensión estética y sexogenérica. Por una tradición sexista, también nos permite trascender ese binarismo mediante la misma práctica de la cultura reggaetonera del baile, los códigos de vestimenta, el lenguaje y los estereotipos que reafirma y modifica. El reggaetón y la putería nos posibilita recuperar la insolencia, recuperarnos del golpe de la violencia sexista y desobedecer su mandato social, justamente en un mundo donde ser discreta, silenciosa, ingenuas y castas serían las únicas armas con las que las mujeres contaríamos, las mujeres y las disidencias,
Contaríamos para evitar ser violadas, acosadas, abusadas, rebajadas. Pronto, el flow violento nos devuelve este cuerpo que previamente no nos pertenecía, que estaba disponible como un asunto público. Nos hace conscientes de esta incorporación que somos, que nos pertenece para vivir. Ahora, si bien el reggaetón nos devuelve un cuerpo femenino cosificado, burlado, manoseado y con las huellas violentas del patriarcado, también nos lo devuelve vivo, conociendo sus límites, sus zonas de vulnerabilidad, sus dolores, pero consciente de sus espacios de goce, de movimiento y de rebelde alegría. Gracias a constructos ideológicos como el, comillas, instinto sexual masculino y el, comillas, instinto maternal femenino, es que el reggaetón gana vigencia y terreno, pues se sirve de esos discursos conservadores y de la cultura de la violación para provocar, en un ejercicio del todo arriesgado por tornarse inmoral y políticamente incorrecto, que es justamente lo que meneamos las mujeres mientras evidenciamos el descampado de la violencia machista como síntoma de otras violencias previas y estructurales, esas que emergen en la gestualidad y coreografías que ahora nos pertenecen. Esta música bailable que nos cosifica nos permite alcanzar una deriva zigzagueante de subjetivación e intersubjetividad relativa al género, relativa al sentido de pertenencia y a la posición de subalternidad que poseemos en esta cultura hegemónica. Acerca de la hipersexualización. Bueno, se me olvidó decir que en los comentarios todo al final. Un detalle igual. En este mundo, el sexismo no va a desaparecer. Lo que desaparecerán son los cuerpos. El reggaetón remueve y hace aparecer justo lo que está en riesgo de extinción, lo que provoca y molesta a quienes lo y nos juzgan, simplemente porque el perreo y el tumpa-tumpa hacen patente el paradigma perverso de la muerte, el empobrecimiento, el clasismo, el racismo, la pérdida de derechos y de representatividad, así como la violencia sexual con la que cargamos simplemente por ser mujeres o pertenecer a las disidencias. La superestructura de la muerte y el capital regurgita en las instituciones, en las prácticas sociales plurales, en las aspiraciones y en los juveniles, en los sistemas políticos y también en la moral entendida como un dispositivo de control social. Desde una mirada interseccional, el reggaetón, al articular clase, raza, género, procedencia y edad, sitúa en el centro las voces, cuerpos y sombras históricamente relegadas al uso, otorgándoles una representación que cuanto más sea observada desde la hegemonía moral machista, racista, clasista, conservadora y todo, etcétera, más monstruosa se va a tornar. La misma hegemonía que nos empuja irrevocablemente hacia una heterosexualidad obligatoria. Así opera el control moral desde la crítica y la censura sobre la integridad de la mujer reggaetonera. Se nos controla a través del juicio, de la marginación, de la devaluación y la neutralización. Para controlar nuestros cuerpos y vida, los argumentos pasan a un segundo plano y sobresale el peso de una moral que establece límites y prohibiciones, que otorga o niega permisos, autorizaciones delegadas por la autoridad de la moral y que funcionan diferenciando a unas y otras, a unos de otros, parcelando el mundo según una matriz de sexismo, resguardando un orden y un sentido. Pero el control también se ejerce en la dirección inversa. Al acusar al reggaetón de cosificarnos, lo que se está haciendo es obligándonos a integrar el patrón de la hipersexualización como un disciplinamiento de nuestros cuerpos y expresiones. El argumento de la hipersexualización es moral, precisamente porque establece la frontera de la justa medida, de lo saludable y limpio versus lo saturado, lo nocivo y lo sucio, degradando nuestra capacidad de elección y voluntad y, en último término, nuestra agencia como mujeres y disidencias. Con esta palabra nos enseñan, sin mediar reflexión individual ni colectiva, sobre lo que está incorrecto, penalizándonos mediante la culpa y la responsabilidad, haciendo operativa esa reputación que nos otorga un tercero, siempre colectivo, susurrante y siempre sin autoría, aquel que nos clasifica según la calidad, cantidad y características de este, comillas, producto, que vendríamos siendo nosotros, ¿no? El acuse de la hipersexualización no nos libera de la cosificación, no busca devolvernos la dignidad o la humanidad perdida, sino que justamente lo contrario, nos despersonaliza, nos quita incluso la oportunidad de contar con nuestro propio cuerpo y placer. A nuestra sexualidad popular, es decir, del pueblo, le es impuesto un modelo de control hegemónico que opera por sobre nuestras vivencias subalternas,
aquellas donde nosotras y nosotres hacemos y representamos nuestra voluntad en términos laborales, profesionales, vitales, amatorios, entre otros. Este modelo de control es moral y desconoce, por un lado, 1, el derecho a la imagen y a la autorrepresentación e identidad como un derecho humano de primer orden. Desconoce asimismo, 2, el derecho de la soberanía sobre nuestros cuerpos, un derecho que seguimos conquistando, así como también desconoce el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la cultura por ser quienes somos y por decidir lo que queremos para con nosotros mismos, que son permanentemente disputadas por el canon masculino, conservador, heterosexual, cisgénero, y toda esa larga suma de cualidades que hemos ido sumando esta moral. Eso es lo que pasa más o menos en el debate que despierta el reggaetón. Podemos decir que el auge de las nuevas derechas del presente tiene mucho de respuesta a todo esto que venimos mencionando. Desde la perspectiva reggaetonera, las nuevas derechas surgen como una respuesta ante la debacle de las buenas costumbres y lo que se consideró durante siglos como, comillas, dignidad humana, cierre comillas. Una que hoy sabemos solo considera como humano a los hombres heterosexuales blancos y occidentales, cuyo eje del cosmos no considera a otros cuerpos vivientes como el de nosotras y nosotres. Pues, si esta moral no cuenta con nuestra agencia ni con nuestra capacidad de interpretar las producciones culturales, las mujeres y disidencias progresivamente hemos ido dejando de contar con ella y hemos abandonado esa moral. Lo que es posible de rastrear, por ejemplo, en el descenso de la natalidad, el inicio más tardío y autónomo de la actividad sexual, el incremento en la visibilidad de las disidencias sexuales y de género y cambios en los modos de las familias o de convivencia, entre otras dimensiones de lo social. La musicóloga argentina Mercedes Lisca nos ofrece algunas razones de por qué este discurso de control moral habría calado también en las mujeres feministas. Desde la década de 1980, la evitación de gestualidades femeninas sexualizadas se naturalizó como lo políticamente correcto y en las expectativas dominantes del feminismo como batalla principal contra la industria cultural y la mercantilización capitalista de los cuerpos de las mujeres. Todo esto es una cita. De ahí deriva una noción jerárquica de mujeres, comillas, sumisas y comillas, críticas, en donde colaborarían en la perpetuación del sistema patriarcal. Fin de la cita. El consumo cultural, en un contexto de mercantilización capitalista, le indicó a las feministas de los 80 los límites entre la opresión y la liberación, mediante la culpa y la sospecha. Dividió las aguas entre mujeres cómplices del capital y aquellas que le rehuían, relegando a las primeras al cantón de las sumisas y las segundas al de críticas, introduciendo patrones de comportamiento que, lejos de asegurarnos soberanía y reforzar la sororidad, la famosa sororidad, establecieron márgenes morales que les impidieron experimentar de primera mano aquello que hasta hace poco había sido resguardada exclusivamente para los varones, el placer corporal, musical y estético del sexo. De este modo, la moral habría continuado con su misión de control y opresión, criminalizando cuerpos cada vez más jóvenes. Me disculpo de inmediato por esta autorreferencia, pero quienes fuimos niñas que bailamos la lambada en los 90, el baile de la botella en el 96, o el siguruchá, y luego fuimos los adolescentes coreográficas de la Chen Mecano y las pokémonas del perreo vieja escuela, estamos conscientes de que muy poco entendíamos de qué se trataba todo esto. Quizás las pokémonas supieran algo más, siendo enteradas por la censura parental, institucional y mediática que les cayó encima. Más desde la emergencia de la Che hacia atrás, solo tuvimos noticia de lo inmoral, por las restricciones familiares y sociales que nos hicieron temer a esas prácticas y a sus consecuentes castigos, dejando en claro que ese espacio estaba prohibido para nosotras, para nuestras hermanas, para nuestras amigas y también para nuestras vecinas. La advertencia se dio muy tarde, por supuesto. Ya sabíamos mover la pelvis y las caderas, habíamos visto a nuestras madres y tías durante los cumpleaños y años nuevos menearse con el baile del perrito. En ese contexto, la sospecha de una masiva precocidad sexual como consecuencia de la música bailable con contenido sexual no fue más que un indicio de la vigencia de la cultura pornográfica y de la violación, que, imbrincadas una con la otra, colaboraron activamente en la cosificación erótica de niñas, adolescentes y mujeres durante los 90s y 2000s. Cosificación que contaba y requería de la ausencia del deseo femenino, por supuesto, así como de nuestra curiosidad exploratoria e intelectual. La crítica feminista, en consecuencia, colaboró
queriéndolo o no, con el ausentarnos de nuestra propia capacidad de gozo, aprendizaje y alegría. Colaboró en el aprender a delegar nuestra representación en un tercero, en la necesidad de una vocería externa, incluso al momento de conquistar nuestros derechos, cuando precisamente este era uno de ellos. Colaboró en que la moral hegemónica siguiera operativa en nuestros cuerpos. Acerca del rol de la música en nuestra vida sexual, Lisca señala: entender que la música es un dispositivo importante de las relaciones sociales y culturales nos lleva a debatir sobre sus pedagogías corporales y guiones sexuales. La música nos enseña formas de actuar, de hacer frente a las normas, de subvertirlas, construyendo espacios de sentido singulares. Discutir sobre género en las tramas sociales significa incluir en el debate la sociabilidad de la vida corporal y la vida sexual pública. Cierre de cita. Así es como la pedagogía moral se torna una pedagogía corporal, emocional y de diseño sexual, donde las representaciones se van construyendo en torno a directa vinculación con las normas que regularán en la sociedad lo que no será o no permitido. Y todo esto con ella bailando. De ahí que los conservadores acusen que lo explícito del reggaetón ataque a las mujeres e infancias, cuando lo que atacan y desbordan es el estandarizado reducto al que hemos sido confinadas en un contexto de hegemonía moral y religiosa, acotada esquina de la experiencia donde se nos enseña a demonizar toda expresión de sexualidad, justamente lo que el reggaetón exacerba hasta el punto de hacer coreografías con el pánico moral ajeno. Mujeres, infancia y sumemos juventudes como pilares fundamentales del señalamiento de la minusvalía, como aquellos que hay que resguardar para que la humanidad sobreviva, a pesar de que estos no pueden valerse de sus cuerpos, voluntades y decisiones, sencillamente porque son marginadas de la ecuación humana y de la ciudadanía. No alcanzamos a ser suficientes, no somos ni lo uno ni lo otro, ni humanos ni ciudadanos. Se denigra a sí misma, como título. Julieta Casuccelli se pregunta: ¿por qué la libertad de vender historias sexuales en la música solo le pertenece a ellos? Esto a raíz de una declaración de Vico C., referente boricua que participó en el podcast del Chongo. Solamente una canción representa una inquietud bien genuina, una inquietud bien grande en mí, como padre de 2 hijas y abuelo de una nieta. O sea, yo a la mujer hay que llegarle y hay que, por ejemplo, mi inquietud ahora, y perdona que te digo eso porque especialmente, más que por cualquier otra cosa, es el ver cómo la mujer cantante, especialmente en el género urbano, sin mencionar ninguna, pero cómo he oído el cómo se desvaloran ellas mismas ahora mismo como moda. O sea, es como si se hubiesen rendido y hubiesen dicho a los cantantes varones: mano, me han dicho tanto, pero ok, pues lo soy. Como que es como si se hubiesen rendido a eso o como si lo hubiesen creído. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, oye, me chombo. Una cosa es que un hombre machista denigra a la mujer, otra cosa es que la mujer se denigra a sí misma. Eso ya es trascender a una línea que si en el mundo, a nivel social, eso se convierte en la línea, eso se convierte en el mundo, un peligro bien grande. Tú atacas a la mujer, tú atacas a la mujer y tú atacas tantos detalles que la mujer ofrece en el planeta. Y no te hablo de las cosas del hogar, qué sé yo, te hablo de la presencia misma de la mujer en todos los lados, en las labores que hace como familia, como amiga, como la mujer tiende a ser más responsable que el mismo hombre en los trabajos, en el tiempo, en cómo se ven las cosas, en la calidad. O sea, la mujer es la que puede tener hijos. Es un privilegio que salga de la mujer los hijos. Es como yo no puedo ni imaginarme a mí los hijos. Yo adoro tanto a mis hijos. El yo pensar que mis hijos salieron de mi cuerpo, eso es bien grande para mí. Por ejemplo, tú puedes decir: yo engendré o yo parí a Luther King, a Martin Luther King. Tú no sabes lo que tú estás pariendo. Cuando tú estás pariendo, tú no sabes lo que viene ahí. Bueno, Cazzu argumenta largamente contra esta opinión del astro musical, concentrando sus argumentos principalmente en que, 1,
las mujeres son capaces de tener un pensamiento crítico respecto a la música que escuchan, así como también sobre las producciones musicales que conforman su género. 2. Subraya el hecho de que para el boricua, los hombres tendrían no solo el monopolio de la narrativa sexual, sino que también el monopolio de la denigración a la mujer, porque es más grave que la mujer hable sexualmente de sí misma que lo haga un varón. 3. Las mujeres no debieran sexualizar su producción cultural, pues eso las pone en peligro al hogar, a la familia. 4. Al asimilar mujer igual hogar igual familia, Bicosí vuelve a relegar a la mujer hacia el espacio privado de la casa, negándole el uso de su voz y representación política. 5. Asume que la mujer, cuyo rol es darle hijo al varón, y ese rol, que es una obligación, debe ser considerado un privilegio. Lo señaló explícitamente durante la entrevista, precisamente porque los varones fisiológicamente no pueden realizarlo. No, sí, una joya. La escritora Mel Herrera va más allá y señala que lo que hay detrás de esta preocupación por la cosificación de la mujer es racismo. El reggaetón es machista porque habla de sexo. Es sucio y vulgar, tan sucio y vulgar e indecente como han sido históricamente catalogadas las personas negras y racializadas. Afirman que no les importa que el género urbano venga de contextos marginalizados y sea creado principalmente por hombres negros y pobres. Les preocupa que son hombres sexistas, vulgares y violentos. Nunca les va a importar las condiciones en que se generan esas violencias. No es que haya que buscarle contexto a la violencia, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Nada se produce en el vacío. En esa perspectiva, sería una expresión de racismo la acusación de autodenigración, primeramente porque denigración es una palabra moralizante derivada de negro, y asocia lo negro a lo que está mal, lo que está sucio, entre otros descalificativos. Segundo, porque juzga un género musical al que se le asignan todas las características que el racismo posa sobre los cuerpos racializados: sexual, vulgar, indecente y violento. Tercero, porque no da cuenta de cómo la violencia sexista de las letras de tal o cual canción se relaciona con la violencia existente y sus condiciones de emergencia. Además, no solo se olvida cómo el reggaetón se abre como un espacio de resistencia para los afro-caribeños y afro-latinos que han encontrado en este ritmo un horizonte donde preservar su negritud y luchas cotidianas, desde un contexto de migración y o de desplazamiento forzado, sino que también todo esto invisibiliza el hecho de que esta acusación también ha recaído sobre otros géneros musicales como la salsa, la bachata o la cumbia, entre otros, no solo por una audiencia externa anglosajona y europea, sino que también por el mismo público latino que premia puta pero no dará, hace un título. La denostación que recae sobre el reggaetón es también la que le permite su resguardo. Será la desautorización, el boicot y el repudio donde estribe gran parte de su fuerza disruptiva y de su expresión paródica y cruda, aquella que se resiste a ser o terminar siendo subsumida por la hegemonía cultural capitalista. Caso 1 explicita la pregunta: ¿cómo nos vamos a repudiar al reggaetón, donde la mayoría de las canciones nos hablan de una mujer que disfruta del sexo sin compromisos, donde la mujer pide que le den y le dan, y donde se la traga y le gusta? Esta mujer hace todo lo que no se puede hacer, dice lo que no se debe, y al mismo tiempo es una dama que se supone que ni siquiera debería existir. Fin de la cita. La cantante resalta la razón sexista que subyace al desprecio sobre el reggaetón, la que refiere a la representación de una mujer consciente de su sexualidad, una mujer capaz de reconocer las prácticas sexuales que realiza, sin que esto le signifique un costo para su reputación o dignidad, una mujer que desoye el mandato social del recato, que transgrede la norma moral de la visibilidad y del placer, una mujer que existe completa, con sus voces, agresiones, expectativas, ritmos y afanes, con su representación y tecnologías, aquellas que, si bien es autónoma respecto de sus decisiones, convive con otras, otros, que participan de su vida pero de forma incidental, mas no les son inherentes. Ahora, si este tipo de individuo fuese masculino, lo sabemos, la sociedad y la cultura, incluso del reggaetón, le reconocería como un campeón, pues ellos sí pueden tener sexo e impunidad, pueden vincularse intermitentemente con diferentes mujeres y observar la situación desde la cima de la virilidad, inspirando valía y respeto. Pero la mujer que se comporta así es la puta, y, comillas, el problema radica en que al convertirse en una puta, pierde su derecho a exigir respeto. Cierre de cita de Casu. La puta sería entonces la que no tiene derecho a elegir, a ser reconocida ni respetada,
porque a pesar de ser elegida por los hombres, lo es solo por la entrega de su servicio. No perdura en el tiempo, no tiene historia, relato ni futuro. No obstante, esta palabra se usa como descalificativo para aquellas mujeres que efectivamente eligen a sus parejas, a todas, no siempre la misma, y no se preocupan por el juicio moral al respecto. La figura de la puta permite la estandarización de las relaciones violentas y abusivas de los hombres para con las mujeres y disidencias, encapsula la agresión y la justifica, lo que no se traduce en el resguardo de ninguna mujer a la redonda, ni de la adolescente, ni de la joven, ni de la adulta o de la mayor, ni de la trans, ni de la santa, ni de la loca, ni de la puta, de ninguna, sino que inaugura un rincón, una categoría, un techo que se impone a quien incumple el mandato moral de la discreción y sumisión femenina. La llamada puta potencia su putería al transgredir el ideal femenino y en el caso del reggaetón se reapropia de esa palabra y representación y le otorga poder. Le quita el insulto y lo usa como una identificación, una seña que refiere a aquellas que usan libremente su cuerpo y anteponen su placer al de otras personas. Comillas, puta pero no tarada, cierre comillas, canta Cazzu en su canción Mucha Data del 2018, respondiendo a la moral social y religiosa, acusándoles de hipócritas y al mismo tiempo subrayando lo mucho que se aleja la experiencia de putear para una mujer de aquella que cantan los varones del reggaetón. Cito, se aleja bastante de la fantasía que ellos proyectan. Es probable que ellos solo se imaginan ser mujer por 1 o 2 días, u horas quizás, porque sí son capaces de reconocer que una estadía prolongada en este cuerpo con el tiempo dejará de ser divertido para convertirse en una experiencia peligrosa. Fin de la cita. Y esta suposición está basada en la experiencia de vivir como una mujer en el mundo, de bailar reggaetón y trabajar en el reggaetón. Precisamente porque quienes escriben estas letras participan por acción directa u omisión cómplice en las violencias específicas que afectan a las mujeres del reggaetón, pero también las que comprometen a quienes solo lo bailan. Quienes componen y escriben las letras, así como quienes dirigen videoclips, nos entregan la representación de mujeres que gozan la cúspide de la libertad sexual, que los varones sí logran tocar, y desconocen el castigo que recibimos por osar tener este comportamiento o quizás solo sugerirlo. Aquí tengo que solicitar que alguien me ayude a bajar un volumen porque se va a poner un video y yo quiero hablar sobre el video y luego pero poner el video. No sé cómo lo hacemos, chiquillos. ¿Hay algún modo de bajar el volumen o no? Sí. ¿Del video tuyo? Lo que viene. De este chiquillo. Buenas, buenas. Voy a amanecer harta de O le pongo stop nomás, pero No, voy a no, hacer no, Y viene desde ¿Ahí? déjalo sin volumen. No, el volumen. Sí, es ese. Todo bien. Ahí está. Bueno, ¿Ahí? sí. Sí. Bueno, una perra en calor. Nati, sí. Es que yo quiero que se vea el video mientras... Ahí está, ahí se está bajando. No, bájale todo. Después lo ponemos. Ah, no. Ahí. Ya. Además del estereotipo de la puta, está la perra, que es un poco más amplio, pues denota a una mujer en la que influye el factor de la ambición económica, de dominio sobre las cuestiones materiales y del mundo, así como el ejercicio de su voluntad respecto a asuntos extraamatorios o románticos. La perra habla de sexo abiertamente y lo hace en público, comillas, no lo esconde en una metáfora como la vieja y nueva trova, dirá la escritora cubana Mel Herrera. Cito a Herrera: en el barrio no hay tiempo para metáforas, porque la realidad supera cualquier metáfora, o allí las metáforas son de otro calibre y distinción. Tal vez le molesta que mujeres como Toquicha, Villano Antillano, y la autonomía de sus cuerpos y su sexualidad, muchas veces está cruzada contra los géneros urbanos, son sanciones de la hegemonía contra la sexualidad de los sujetos subalternos. Fin de cita. Herrera pone el punto sobre las mujeres, en específico aquellas racializadas, mujeres desinhibidas que cargan además el estigma de la sexualización por su raza e identidad de género. Son cuerpos marginados señalados como perras, animales sobre los cuales otros animales pueden disponer públicamente. Y sobre este insulto y apropiación tenemos probablemente la canción cumbre del género urbano al respecto. Perra, del 2021, una colaboración entre la dominicana Toquicha con el colombiano J Balvin. Y ahora sí me quiero poner un...
No sé. Eso. Ahí. Eres una perra en calor, está buscando un perro para que ande pegado. No, el micrófono está acá. Eres una perra en calor, está buscando un perro para que ande pegado. Creo que llegamos al núcleo de la canción. El videoclip de esta canción fue rápidamente censurado, pues sumado a su letra explícita y rotunda, exhibía imágenes de mujeres afrodescendientes andando en cuatro patas con los rostros alterados como si fuesen un perro, siendo encadenadas y llevadas por J Balvin. Todo un desacierto para una población que ha sido esclavizada, sumida y objeto de la trata. Es innegable, pero la letra de esta canción transita por otro lado, intercala un diálogo entre ambos, donde expresan que sienten un deseo inmenso y exhiben con esto el consentimiento de ambos en ser anhelados y nombrados de tal forma, pues ambos serían los perros. Uno sería el perro del otro. La polémica sobre la representación literal de las mujeres como perras, y más aún como perras, es un signo constitutivo que atraviesa la acusación de sexismo contra el reggaetón. Este episodio de censura condensa de forma ejemplar la operación de neutralización que se intentó ejercer sobre Toquicha, la integrante del dueto que asumió la provocación más explícita. Ella fue quien cantó las vulgaridades, sin embargo, fue él, un varón Herrera. Por ello cargó el repudio mediático. Cito a Mel Herrera. Se escudaron en J Balvin, quien la estaría